Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde, aquí con su hermano Roberto Mendoza y nuestra hermana Victoria García, meditando en las Escrituras en esta tarde, hermano, como lo hemos hecho todos los jueves, y saludos a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están mirando por medio de este live Facebook, y quisiera que mi esposa mandara unos saludos. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos bien contentos de poder estar una vez más aquí compartiendo esta preciosa palabra del Señor, ya que gracias al Señor ya estoy mejorando un poquito más, ya que la semana pasada estuve un poco más enferma de mi garganta. Esa tos que casi no me dejaba hablar, pero ahorita gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Y pues estamos en este pequeño meditación, meditando en la palabra, ¿verdad? Amén. Meditando en la palabra, y pues estamos muy contentos con el Señor de poder estar aquí en este medio y poder compartir la palabra de Dios. Y queremos anunciar los anuncios de la iglesia. Así es, pues estamos compartiendo la palabra del Señor, y pues estamos también invitándoles, ¿verdad?, los que se encuentren aquí en el área de Matamoros, Tamaulipas, ya que si usted no tiene un lugar donde congregarse, usted está pensando dónde asistir, tenía un lugar, pero quizás ya no está acudiendo ahí, ¿verdad? Pues le estamos sugiriendo, ¿verdad?, por medio del Señor, hay un lugar abierto para usted, para toda su familia, ¿verdad?, en el cual usted se puede congregar. Es en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, es en la tercera, que se encuentra ahí en la calle Valentín, Gómez Farías, número 116, ahí en la colonia Portes Gil, es aquí en Matamoros, Tamaulipas, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos y su esposa Mari Méndez. Ahí está, ahí hay un lugar, hay una iglesia del nombre para usted, en el cual va a estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios, va a estar aprendiendo acerca de doctrinas, si tiene niños, hay escuelita dominical también ahí, todos los domingos, hay escuelita para los niños y para los adolescentes y para los jóvenes. Ahí, y los cultos que tenemos ahí son los viernes a las 7 de la tarde, es el culto de oración, es una hora en el culto de oración, y después unas pequeñas alabanzas al Señor, perdón, y se hace una meditación de la palabra de Dios también, ¿verdad? Para que usted no solamente se vaya en oración al Señor, sino que también se vaya edificado del culto de oración. Amén. Y los sábados también hay culto, un sábado es de damas, quizás otro culto es, para varones, se está organizando, ¿verdad? Pero ahorita por lo pronto, los sábados es un culto, ¿verdad?, en el cual las hermanas están participando también para la gloria de Dios. Y los domingos a las 10 de la mañana está la escuela dominical. Empieza la escuela dominical a las 10 de la mañana, y solamente empieza a las 10, hay un pequeño receso, y después empieza lo que es el culto evangelístico. Entonces, solamente, vamos a decirlo así, tenemos un solo culto, ¿verdad?, corrido, tenemos un pequeño espacio de una media hora de descanso, y pues ya por la tarde pues tiene su tiempo, ¿verdad?, también para seguir alabando al Señor o estar con su familia. Así es, hermanos, y estamos ahí en la iglesia Pentecostal Unida Nacional, hermano, la tercera. Todos son bienvenidos. Si no tienen dónde congregarse, ahí están las puertas con nuestro pastor Gregorio Ramos Hernández y su esposa, la hermana Mari Méndez. Entonces sí, vamos a darle inicio, hermano, a esta hora que tenemos para meditar en la palabra de Dios. Y hoy queremos meditar, hermano, en no dejarnos de congregar, hermano.
Quisiéramos meditar sobre eso, hermano, porque no nada más eso es que quiéramos, si es una opción, si tenemos ganas, no, hermano. Congregarse es un mandamiento, hermano. Es algo que nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que hacerlo, hermanos. Y esto es lo que vamos a hablar en esta tarde, hermanos, sobre no dejarnos de congregar, hermanos. Y muchas veces, hermanos, cuando las personas se salen de las iglesias, hermano, se puede salir porque una falsa doctrina que están enseñando en la iglesia, se sale puede ser que el pastor no se esté sujetando a la palabra de Dios, o a lo mejor la familia no está aprendiendo palabra, no están llenándose de palabra, o a lo mejor la iglesia se hizo como un evento que ya es como entretenimiento, para entretener la gente en la iglesia, hermano. Sí. O a lo mejor no hay compasión para las almas perdidas, hermano. Entonces, esos son los motivos, hermanos, que mucha gente se sale de una iglesia y se congrega en otra iglesia, hermano, que es lo correcto, hermano. De cuando usted por esos motivos que les acabo de decir, se salen de una iglesia y se congregan en otra iglesia, hermanos. Pero muchas veces, hermano, hay hermanos que se dejan de congregar y no se congregan en ninguna iglesia, hermano. Y eso es el problema, hermanos. Que se dejan de congregar, hermanos. Ya no quieren ir a la iglesia, ya entran en un estado frío, hermanos. Entonces, eso es lo que queremos meditar en esta tarde, hermanos, sobre no dejarnos de congregar en esta tarde, hermanos. Y vamos a leer este texto, hermano, y vamos a comenzar del 19, Hebreos 10, 19, dice así, en el nombre de Jesús, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y lo dice el 25, hermano: no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que ves que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devorar de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y vamos a hacer una oración para seguir, hermanos. Vamos a decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta oportunidad que nos has dado en esta tarde, Señor, de estar aquí meditando en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor Jesucristo, pueda, Señor, alimentar nuestra alma, Señor, para que nosotros podamos ver la importancia de congregarse, Señor Jesucristo, y no de alejarnos del cuerpo, Señor Jesucristo. Danos entendimiento, ábrenos nuestra mente, nuestros corazones, Señor Jesús, en esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, fíjense, hermanos, el escritor de Hebreos, hermanos, si usted lee desde el versículo 1, desde el principio, capítulo 10, le empieza a dar una explicación el escritor de Hebreos sobre
el tabernáculo y lo que hacían con los animalitos que los tenían que matar para el perdón de pecados. Y luego llegamos aquí al 19, hermanos. Nos dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjese, hermano, y luego el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Fíjese, hermano, aquí nos dice que por el sacrificio y la muerte de Cristo tenemos acceso directo y sin obstáculos a Dios, hermano. Por medio de la muerte y el sacrificio de Jesucristo tenemos acceso directo, hermano, y no hay ni un obstáculo, hermano. Entonces, a esto es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, hermano, que tenemos acceso. Y luego el 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese, hermano, dice estimularnos unos a los otros. ¿Y dónde hacemos eso? ¿Dónde lo hacemos? En la iglesia, hermano. Fíjese, nos está diciendo y considerarnos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde hacemos eso, hermano? Es la pregunta. ¿Dónde usted cree que es dónde lo hacemos? ¿En su casa? No, hermano, porque a lo mejor en su casa usted es el único creyente en su familia y todos los demás son incrédulos. ¿En su trabajo? No, hermano, porque usted es el único creyente y puede ser que los demás son incrédulos. Eso lo hacemos en la iglesia, hermanos. Cuando nos congregamos es lo que hacemos, hermanos. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras unos a otros, hermano. Y es lo que hacemos nosotros en la iglesia. Entonces, aquí el escritor de Hebreos ya nos está diciendo, hermano, lo que debemos de hacer en la iglesia. En la iglesia, hermanos. No en el trabajo, no en la calle, sino en la iglesia, porque ahí es donde todo el cuerpo, los miembros del cuerpo se unen, hermano. Y ahí es donde hacemos esto. Y luego dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. Fíjense, hermano. Dice, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es costumbre? ¿Qué sería una costumbre? Como que algo que uno hace y constantemente hace la misma cosa y hace la misma cosa. Y, bueno, entonces es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, hermano, que no hagamos una costumbre de uno deja de ir constantemente. Así ahorita es. No, el otro domingo tampoco. Así es. El viernes no voy, mejor voy hasta el otro domingo y así no la pasamos, y cuando menos pensamos ya pasó toda la semana Así que no es. fuimos y luego estamos pensando en ir la otra semana. Así es, eso es una costumbre, hermano. Sí, así es. Y es lo que, fíjate, es muy interesante, hermana Victoria, que esto estaba pasando en la iglesia. Y qué raro, y qué cosa, hermano, que también pasa hoy en día. Sí. ¿Cuántos hermanos no hemos visto que se han dejado de congregar, hermano? Y no se están congregando en otra iglesia, nomás dejaron de congregarse, hermano. Sí, como dice la palabra, no dejando de congregarse, ¿verdad? Sí. Si usted, hermano, se sale de una iglesia por los motivos que le dije hace rato, al principio, hermano, pero se tiene que congregar una iglesia, hermano. Usted tiene que, su pastor se tiene que orar por usted y se tiene que despedir de la iglesia, hermanos. Y ya se puede ir a congregar a otra iglesia, hermanos. Pero usted, imagínate, que no se despida de su pastor, que no, el pastor no ore por ellos, que no se despidan de la iglesia. Entonces, eso ya ha sido una rebeldía, hermanos. Es una rebeldía, hermanos. Sí, tiene que haber motivos por los cuales ya no va a asistir en ese lugar, ¿verdad? Así Pueden es. ser muchos motivos, pueden ser demasiados motivos, Sí. pueden ser muy fuertes o pueden ser muy pequeños. Por Ajá. ejemplo,
También puede ser la distancia, quizás puede ser que así, tenga una iglesia así también que la le quede distancia. lejos, le quede cerca, o quizás los cultos estén un poco cambiados. Ajá. Y no pueda asistir ese tipo de días que tienen los cultos, pero acá sí puedo, y en la misma iglesia donde están predicando la misma doctrina. Entonces ahí es cuando entra, ¿verdad?, una decisión de querer tomar, de decir, bueno, pues yo no quiero dejar de congregarme, como dice la palabra, y me queda más cerca quizás estos días en los cuales yo sí puedo, porque hay personas también, hermanos, hermanas, que tienen los turnos, vamos a decirlo así, cambiados, ¿verdad? No todos trabajamos, por ejemplo, mi turno de trabajo es de 8 a 4 de la tarde o de 8 a 5. Quizás a veces hay ocasiones en las cuales me puedo quedar a trabajar, ¿verdad? Sí. Por motivos de trabajo, ¿verdad? Que me lo pidan y que yo pueda. Pero, por ejemplo, no todos tenemos un horario de 8 a 4, de 8 a 5. Unos tienen un horario diferente, ¿verdad? Unos trabajan a lo mejor cuando es el culto de oración, unos se encuentran trabajando y no pueden asistir, ¿verdad? Ahí sí no pueden asistir porque se encuentran trabajando, ¿verdad? Pero entonces sí se tienen que despedir de la iglesia. Sí, tiene que haber una buena comunicación. El pastor tiene que orar por usted antes que se vaya, antes que se congregue a otra iglesia, hermano, porque si no lo hace, ya sería rebeldía, hermanos. Entonces tenga eso por tiene que haber una buena conciencia. comunicación, ¿verdad? Porque pues estamos congregándonos en un lugar, estamos asistiendo constantemente ahí, y como para de repente desaparecer así nada más. Ya no, eso ya no, pues, hermano. y pues como que no, ¿verdad? Sin, eso no está, sin decirle por qué sin ni ninguna nada. explicación. Entonces, claro. hermano, también se puede alejar o cambiar de iglesia si usted ve que hay una falsa doctrina. Entonces, eso es una buena decisión, hermano, de cambiar iglesias si hay falsa doctrina. Si hay diferencia en la doctrina, hermano. Si hay diferencia, o si el pastor no se está sujetando a la palabra de Dios, entonces es un gran problema, hermanos, también. Entonces, uno ya tiene que hacer una decisión, hermano, de cambiar de iglesia, pero como decimos, lo tiene que hacer bien, hermano, que el pastor ore por usted y que usted se despida de la iglesia, hermano, y se vaya en paz, con los hermanos. Entonces, eso es una manera que se hace, pero hay una manera y en bendición, y hay otra, pero hay una manera que es incorrecta, y es la que queremos platicar, hermano, que es cuando los hermanos se van de la iglesia y se desaparecen. Ya no nos vemos. Incluso a lo mejor los vemos en otra iglesia y decimos, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no se despidió de nosotros? ¿Por qué no vino y dejó que el pastor orara por él? Y allá anda en otra iglesia. Eso es una rebeldía, hermanos. Eso es una rebeldía, hermanos. La Biblia dice que tenemos un pastor, hermano, en la iglesia, que tenemos que sujetarnos y obedecer y despedirnos y que oren por nosotros la iglesia. Esa es parte de obedecer y sujetarse, hermano. Ese respeto que le merecemos al pastor de la iglesia. Pastor, ya nos vamos, ore por nosotros. Ese es el respeto que se le da al pastor, hermano. Entonces, cuando nos salimos y ya no regresamos y andamos en otras iglesias, entonces no nos sujetamos al pastor, no obedecimos al pastor, hermano. Entonces, eso es una manera incorrecta de salirse de la iglesia, hermano. Entonces, y es lo que queremos hablar, porque aquí está hablando, no dejando de congregar. Quiere decir que van a la iglesia y tienen un año que no van, o tienen 2 meses que no van, tienen 3 meses que no van, pero se empiezan a acostumbrar, hermano. La persona a lo mejor iba a todos los servicios y de repente ya nada más lo ven 2 servicios a la semana, después un servicio a la semana, y después cada mes lo vemos, y después 2 meses, e incluso un año después lo miramos. Eso es una mala costumbre, hermano. Sí, yo pienso que la sujeción es muy importante, ¿verdad? Porque, Así es. por ejemplo, es como si usted está asistiendo a una escuela. Así es. ¿Verdad? Usted está asistiendo a una escuela y pues usted sabe, la escuela de lunes a viernes tiene sus horarios. Y tiene que estar ahí. Y pues tenemos que estar ahí, ¿verdad? Porque estamos yendo a una escuela, ¿verdad? Ajá. Y pues de repente no nos miran nuestros maestros,
pues van a pasar lista y van a decir, porque no ha venido cierto ¿Dónde alumno, están? ¿verdad? ¿Dónde están? Ajá. Quizás el maestro puede preguntar, preguntar. Ya si le interesa, ¿verdad? Pues va a investigar más a fondo por qué no ha venido ese alumno a la escuela, ¿verdad? Pero creo ya que como personas adultas que Ya, somos, uno tiene que ir a hablar. por ejemplo, si nos estamos congregando, como dice, ¿verdad? Que si faltamos quizás, pastor, le pido que ore por mí, voy a estar trabajando quizás todo este mes, me voy a estar quedando a lo mejor tiempo extra, ocupado. voy a estar ocupado, o sabe qué, ore por mí, voy a salir fuera, no sé, a ver a mis padres, me la voy a pasar allá 15 días de mis vacaciones allá afuera del lugar, ¿verdad? De aquí de Matamoros, no sé dónde está ese congregue, ore por mí, y así va a haber una comunicación, pero de repente, pues ya nada más se desapareció. Desaparece y ya pues, no escuchamos. Pues Ya yo no se pienso que escucha. ahí ya no hay una cierta comunicación, ¿verdad? Con cada uno de nuestros pastores también. Y ¿verdad? esto es lo que está hablando el escritor, hermano, por costumbre. Esas son costumbres que voy y no voy. La otra semana son costumbres, uno se acostumbra, hermano. Y de repente se desaparece el hermano. Y fíjese, hermano, el 26 lo que dice, hermano, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira, hermano, las escrituras, hermano, van de texto a texto, a texto, a texto, hermano. Entonces, un texto al otro le sigue al otro, hermano. Entonces, cuando dice aquí, el 24 dice, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y dónde hacemos eso? El 25 nos dice, no dejarnos de congregarnos. Y luego en la iglesia, y luego el 26 le sigue, porque si pecamos voluntariamente, fíjese, hermano, lo que nos está diciendo el escritor, que una vez, hermano, que dejamos de congregarnos, vamos a empezar a pecar, hermanos. Vamos a empezar a pecar, hermanos. Vamos a lo mejor, hermano, empieza uno con las cosas del mundo, hermano. Cuando usted se aleja de la iglesia, cae en peligro, hermano, de empezar de abrazar las cosas del mundo, hermano. Es una oveja como está alejada de su pastor, alejada del rebaño. Sabemos, ¿verdad? Que... y anda perdida allá. Ajá, literalmente. Leemos cómo los pastores, ¿verdad? Están cuidando las ovejas en el campo, y pues ahí las está mirando, ¿verdad? Pero de repente pues una se escapa, pues está corriendo peligro que le sucedan muchas cosas. Y no nada más peligro de abrazar las cosas del mundo, sino entra en el peligro de adoptar falsas doctrinas. Y voluntariamente, como dice la palabra. Empiezan a adoptar falsas doctrinas. Falsas costumbres. Costumbres, hermanos, que empiezan a decir, el libro de Hebreos fue escrito para los hebreos, no para nosotros. Eso es lo que empiezan a pensar, hermano. Empiezan a agarrar falsas doctrinas, hermano. El libro de Hebreos fue escrito para todos, para nosotros, que lo podemos leer y entender y aplicarlo y agarrarlo como ejemplo, hermanos. Como ejemplo, sí es, sí. Para eso fue escrito, no nada más porque dice Hebreos, quiere decir que es solamente para los judíos, es para todos, hermano. Para todos. Entonces, eso es una falsa doctrina que los hermanos empiezan a agarrar, que dicen, pues el libro de Hebreos, que donde dice que no dejemos de congregar, no más es para los judíos, o era para aquellos tiempos de la iglesia. No, mi hermano, la Biblia dice, hermano, que todas las escrituras, hermano, fueron escritas para nosotros, para enseñarnos, para edificarnos, inspirarnos, hermano, y fueron inspiradas por Dios. Inspiradas por Dios para este tiempo. Para este tiempo que estamos pasando, en el cual después siempre ha habido, ¿verdad? Siempre ha existido
el vamos a decirlo así, eso, ¿verdad? De querer dejar de congregarnos. Ajá. A todos nos sucede. No crea Sí. usted que nada más a usted le está pasando. A A todos. todos los cristianos nos sucede y nos llega ese sentimiento de ya no voy a ir. Ando cansado. Ando cansado. A lo mejor voy al otro culto. Y es verdad, a veces nos sentimos Sí, 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 cansados. uno se siente cansado en veces, es verdad, hermano. a veces nos sentimos cansados del Mire, trabajo. en veces incluso, hermano, uno llega al momento a sentirse agotado espiritualmente, hermano. Sí, es verdad. Pero nada de No es eso, excusa. hermano, es excusa para dejar de congregarnos, hermano. Sí. Por eso dice Jesús, venid a mí, todos los que estés cansados, trabajados. Y yo los haré descansar. Porque nada de eso es excusa, claro, hermano, entramos agotados espiritual, nos llega, hermano, cansado del trabajo, cansado de esto y del otro, pero eso no es una excusa, hermano, para no congregarnos, hermano. Tenemos que congregarnos, hermano. Sabe que estaba escuchando algo muy interesante y lo digo porque lo medité ese día que un hermanito dijo eso, dijo, es una gran ganancia. Primero, el que esté en el corazón, querer ir a la casa de Dios. Así es. Está en su corazón, iré a la casa de Dios. Ya está en su corazón. Ujú. Pero cuando usted ya se empieza a bañar, a arreglar, a planchar, ya está poniéndolo por obra. Así es. ¿Verdad? Ya está cambiado, ya está planchando, arreglado, ya se puso perfume. ya se subió a su auto, Ajá. no sé, o a lo mejor ya le queda bien cerquita la iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Los que viven bien cerca, gloria a Dios. Se fue caminando, ya hizo el esfuerzo. Así es. Llegó a la puerta de la casa de Dios, entró a la casa de Dios, llegó a la silla, ya es otro esfuerzo. Así es. De ahí a que hagan el llamado para ir al altar altar. es otro esfuerzo. Y del altar estar humillándose delante de Dios es el más grande y hermoso esfuerzo, Así porque es. ahí va a recibir usted lo que necesita. Ajá, así es. Así es, hermano. Así es. Y no nada más eso, hermano, corremos muchos peligros, hermano, cuando dejamos de congregarnos, hermano, cuando nos apartamos de la iglesia. Fíjese algo interesante, porque empieza a decir el escritor de Hebreos, después que dice que no dejemos de congregarnos, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devorar de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Irremisiblemente, disculpe. Cuando mayor castigo, ¿cuánto mayor? Es una pregunta, hermano, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrente al Espíritu de gracia? Fíjese, hermano, es una apostasía, hermano. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, hermano, que cuando nos alejamos de la iglesia es una apostasía, hermano. Estamos abandonando el cuerpo de Cristo, hermano. Cuando dejamos de congregarnos, cuando nos alejamos de la iglesia y ya no nos congregamos, estamos abandonando el cuerpo de Cristo, hermano. Aquí lo estamos leyendo, hermano. Fíjese todo lo que está diciendo. Entonces nos dice que es una apostasía, hermano. Cuando abandonamos el cuerpo de Cristo, hermano. Es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreo, hermano. Y no solamente eso, está diciendo que hacemos por inmundo la sangre del pacto, ese pacto tan hermoso que Dios hizo. Así es. Para que nosotros tuviéramos esta grande salvación de nuestras almas, por las cuales, hermanos, tenemos que estar luchando. Es una lucha. Es una lucha. No vamos a decir, yo ya soy salvo. El domingo nos explicaban eso.
muy, muy hermosa la enseñanza del domingo, de que no solamente, pues yo ya me arrepentí, creí, me bauticé y ya. No, tenemos que seguir, darle seguimiento a nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación, ¿verdad, hermanos? Y dice pues que imagínense que hagamos inmunda la sangre del pacto, y otra cosa, dice, y que le hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia. Imagínense, hermano. Afrenta, es como... Por eso digo que es como cuando es como cuando el Espíritu Santo, estás acostado, ¿verdad? Cansado. Perdón, y de repente sientes el Espíritu Santo que te dice, levántate, ven a buscarme, ven a mi casa. O la y uno, ay no, ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué tengo que ir? Estamos haciendo afrenta, estamos haciendo ahí como hasta un pleito, luchando contra Dios. Así es, hermano. Sí. Y eso está tremendo, hermano. Fíjese, los argumentos que dicen, yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, lo hago en mi casa. Mucha gente dice eso. No necesito ir a la iglesia para leer la palabra. No necesito ir a la iglesia para orar, porque Dios está en todos los lugares. Hermano, eso es una falso argumento que usted puede hacer para no congregarse, hermano. Porque las escrituras nos dicen, no dejarnos de congregarnos, hermano. Especialmente porque el día se acerca, hermanos. Entonces, nos rebelamos contra la palabra de Dios, hermano, cuando nos salimos de la iglesia y ya no nos congregamos. Empezamos con esta actitud, hermano. Hermano, Dios lo bendiga, hermano, venga a la iglesia, lo estamos esperando. No, hermano, yo en mi casa, yo canto en mi casa, prendo el radio, me pongo a mirar pastores en YouTube, en Facebook, pongo música cristiana y pongo alabar. Hermano, Dios, fíjese, Dios no le hizo una llamada a usted para que anduviera solo. ¿Sí me entiende, hermano? Usted y nosotros tenemos que unirnos en el cuerpo de Cristo. Usted, hermano, yo no soy el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo, porque fíjense lo que dice 1 Corintios, fíjense lo que dice Corintios, hermano. Dice que nosotros no somos el cuerpo, sino somos los miembros. Hay un solo cuerpo y muchos miembros. Dice 1 Corintios capítulo 12, hermano. Lo dice, que está hablando del cuerpo, el 12:14, hermano. Entonces, yo no soy el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro. Y yo me tengo que unir con los otros miembros para que se manifieste el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, Dios no nos llamó a nosotros para que anduviéramos solos, hermano. Nos llamó para que anduviéramos juntos, unidos, hermano. Así nos llamó Dios. Entonces, esos son falsos argumentos, hermano, que uno puede hacer, hermano. Quiero hacer un paréntesis acerca de lo que estás hablando, ¿verdad? Acerca de que dice que Dios no nos mandó para andar solos, sino para estar unidos, ¿verdad? Porque nos necesitamos como cuerpo, ¿verdad? Como mi mano necesita la otra mano, mi pie el otro pie, mis manos, mis pies, y nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Para ayudarnos en oraciones, en ayunos, en consejería, en muchas cosas nos necesitamos. Y como dices, ¿verdad? Que el Señor nos llamó para estar juntos. Pues eso es lo que dice este precioso Salmo número 133. Dice, tan solo en estos 3 versículos nos habla absolutamente acerca de la congregación y lo que existe y lo que sucede cuando nos congregamos en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice. Mire cuán bueno y delicioso. Para empezar, es bueno y delicioso. Así es. Para empezar. Eso es lo que el Señor está viendo.
Es bueno. Es lo que él ve, hermanos, Dios. Amén. No es el salmista, es Dios que está hablando por medio del salmista. Dios es lo que para él, lo sagrado que es para él congregarse, hermano. Sí, cuando nos mira, que nos estamos uniendo. Dice, bueno y delicioso. Miren nada más lo que dice ahí. Y luego dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Así es. Juntos. Armonía. Está hablando de un equipo. Sí, un equipo. Está hablando de una cantidad. Juntos. ¿Verdad? Ahora, dice en una armonía. Pregunta. Si uno se sale de la congregación, ¿puede habitar junto? No, pues ya no. Ya no. Pues no. Ya Ya no se va puede. a estar tocando, yo creo que otra armonía. A otra armonía. A lo mejor armonía con las cosas del mundo, levantando falsas doctrinas. Pero fíjese, Ya no va a estar en armonía, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, y luego dice el 2, fíjese lo que dice el 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, que viene siendo, es como el buen aceite del Espíritu Santo sobre la cabeza. Dice, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Estaba viendo yo esto sobre el rocío de Hermón y decía yo, ¿cómo dice aquí que baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón? Nos daba un ejemplo, dice que son 3 fuentes de agua que llenan el río Jordán. Fíjese nada más, dice que son 3 fuentes de agua que llenan el río Jordán. Fíjese nada más. Dice que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué recibimos? Está tremendo, hermano. Es lo que recibimos cuando usted se congrega. Es lo que recibimos cuando nos congregamos. Bendición. Así es. Y vida eterna, porque es la palabra de Dios. Así y sobre es, todo hermano. el Espíritu Santo que está morando ahí en nosotros, en medio de nosotros, y que está ahí bajando primeramente sobre el que está dando la palabra. Así es. ¿Verdad? Que es su pastor, ¿verdad? Porque también no podemos tener una iglesia sin pastor. Sí, hay iglesias que he escuchado que dicen que no, yo no tengo pastor, ahí es un predicador que de repente llega. Todos necesitamos un pastor en las iglesias, hermano. De repente llega, nos habla, o agarramos otro y de repente llega y nos habla. Entonces, como iglesia, hermanos, debe tener su pastor, que está constantemente en comunicación con el Señor. ¿Qué le voy a hablar al pueblo? ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué necesita escuchar el pueblo? Entonces ahí el Señor envía esa grande bendición para nosotros. Entonces es bien importante, ¿verdad? Muchas veces leemos el Salmo 133. Sí, muchos comienzan con ese salmo, pero nomás lo leen por leer y no le ponen atención a lo que está diciendo. No ponemos a examinarnos, ¿verdad? Lo que está hablando ese salmo. Ajá. Y sobre todo porque nosotros somos esa parte de esa congregación. Somos esa parte que vamos a recibir también esa bendición y vamos a recibir esa vida eterna. Porque si le entendieran a ese salmo, estoy más seguro que estuvieran en los cultos, en los servicios. ¿Y el otro texto? Perdón. Bueno, quería compartirles este Salmo 133. Un hermoso salmo. Un hermoso salmo acerca de el congregarse, acerca de que ahí es donde envía el Señor, perdón, es donde envía el Señor bendición y vida eterna por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted ha ido a la iglesia sin ganas? Ok, llega cansado. Llega cansado, enfermo. Pero hizo el esfuerzo. Y ya está ahí. Ya está ahí. Y Dios ya le tenía preparado algo para usted, para llenar esa copa. Para llenar esa copa vacía que a lo mejor ya estaba sin nada. A lo mejor está a la mitad. Pero el Señor ya tenía ese aceite fresco. Ese aceite fresco que lo iba a llenar a usted. Entonces ya no salió de ahí igual. Usted ya salió con su copa rebosando, con su copa llena. Amén.
pero va a seguir necesitando ese aceite. Así es. Entonces, hermanos, por eso sí es bien importante Es congregarnos, importante, ¿verdad? Es muy importante congregarnos. Porque ahí envía el Señor bendición. Otro de los textos que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, perdón. ¿Libro qué? ¿Segundas? Sí, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, cuando Salomón dedica el templo, ¿verdad? Estaba leyendo acerca, no lo voy a leer todo, simplemente voy a compartir unos textos que hoy en día lo estamos mirando, hermanos, lo estamos mirando porque habla de que muchas personas pueden llegar al templo, no solamente los cristianos, no solamente los que son bautizados en el nombre de Jesús, no solamente los que estamos invitando, sino que extranjeros llegan a la casa de Dios, ¿verdad? Con necesidades. Y es lo que estamos viendo ahorita ahorita estamos viendo mucho aquí en la frontera, pues que hay muchas personas, ¿verdad? Que vienen pues de lejos, muchos extranjeros que vienen de Venezuela, vienen de Ecuador, vienen de Honduras, Colombia, de El Salvador, de Colombia, vienen de muchos lugares. Y hemos estado viendo, por ejemplo, ahí en nuestra congregación, cómo están llegando muchas personas de lejos a escuchar la palabra de Dios. Fíjese lo que dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, en el versículo 29. Fíjese lo que dice aquí, dice: en el nombre de Jesús, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos. Fíjese, habiendo conocido su corazón. Fíjese nada más, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hermano, ahora dígame usted, ¿no es maravilloso acercarse a la casa de Dios y clamarle a Dios? Y Él conoce su corazón como nadie. Nadie puede conocer el interior de su corazón más que Dios. Así es. Fíjese lo que dice aquí. El versículo 32, y también al extranjero, a eso me refería, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Fíjese nada más, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Fíjese, hermano, vamos a decirlo, en nuestra iglesia están llegando muchos inmigrantes y muchos están clamándole a Dios por diferentes casos. Muchos quieren estar cruzando los Estados Unidos, están pidiéndole al Señor que si es su voluntad, el Señor los lleve. Hemos conocido personas que se congregan y se están congregando, y hemos conocido personas, por ejemplo, conocí unas chicas que llegaron a la iglesia y ahí estuvieron yendo, pidieron la oración en la casa del Señor, estuvimos orando la iglesia, y después pasó un tiempo, como más de un mes, fue en diciembre pasado, y recuerdo en una madrugada me mandó un mensaje una chica y me dice: hermana, Dios le bendiga, les quiero dar las gracias, ya no tuve la oportunidad de poder ir a la iglesia, pero dígales por favor que ya estamos acá en los Estados Unidos, ya nos dieron
el permiso para estar acá y van a seguir procediendo. Fíjese nada más. Y son extranjeros que llegan a la iglesia. Son personas que no conocen a Dios, pero por medio de ir a congregarse están escuchando y están al agarrando Señor. bendición. Y están agarrando bendición, y sobre todo que tienen que escuchar, que tienen que tener vida eterna, que es conocer del nombre de Jesús. Y quiero compartir este otro versículo más, ya para terminar mis versículos, ¿verdad? Dice en el capítulo 7, ahí mismo de Segunda de Crónicas, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios llenó la casa. Fíjese cuán importante es la casa de Dios, que ahí cayó fuego del cielo. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Dios, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así es. Imagínese, hermano. Perdón. ¿Cómo no buscar la presencia de Dios? Así es. ¿Cómo no congregarnos? ¿Cómo no buscar la gloria de Dios? ¿Cómo no buscarlo en oración? ¿Cómo no buscar el alabar al Señor? ¿Cómo no buscar ese fuego, esa llenura del Espíritu Santo? Porque ahí dice el Salmo 133, dice: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuál es esa más grande bendición que podemos recibir nosotros como cristianos? La llenura de ese Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo que todos necesitamos cada día para estar buscando estar en la presencia de Dios. Así es. Y depende de nosotros. Depende de nosotros estar buscando la presencia de Dios. Sí, a mí me corresponde decirle: ves a la casa de Dios, Dios te está esperando, Dios te ama, hay culto de oración, Dios quiere que le alabes, Dios quiere, pero ya depende de Él el moverse y llegar a la casa de Dios, para que ese fuego del Espíritu Santo caiga. En aquel tiempo, hermanos, era sobre los holocaustos, pero ahora los holocaustos somos nosotros. Ahora nosotros somos los holocaustos, ahora nosotros somos los que vamos a ofrecerle al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es. Y unos pueden decir: pero hermana Victoria, usted está leyendo textos del Antiguo Testamento, que la casa de Dios era el tabernáculo. Pero mire, hermanos, la casa de Dios es donde Él siempre ha estado, hermano. En el Antiguo Testamento, como mi esposa leyó, la casa de Dios es la misma que la iglesia, porque mire, le voy a leer un texto de primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Fíjese, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Sí. Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Entonces, hermano, la casa de Dios hoy en este tiempo es la iglesia, hermanos. Es donde se congrega la iglesia, hermanos. Es donde la iglesia se reúne, el lugar. ¿Sabe que he escuchado también decir a varias personas, incluso, vamos a decirlo así, lo he escuchado más en mujeres, pues yo no tengo por qué congregarme, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en mi cuerpo, porque yo soy el templo, y es verdad, la palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero este templo necesita darle gloria a Dios, necesita darle alabanza a Dios. ¿Cómo va a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y dónde lo hacemos? En la casa de Dios, donde en la iglesia, congregamos, hermano. En la casa de oración, así Entonces, hermano, fíjese, hermano, le voy a dar unos motivos para terminar por qué la gente deja de congregarse.
no hay amor, dicen, no hay amor y dejan de congregarse. Hay puros chismes en la iglesia y dejan de congregarse. Hay pura hipocresía y dejan de congregarse. Son muy extremistas, es decir, hablan mucho del pecado, hablan mucho de la santidad. A eso le llaman extremista, hermano. Esos son los motivos, hermanos, ¿por qué? Pero ¿saben qué, hermanos? No deben de ser motivos, no deben, hermano, porque primero la carta de Corintios, capítulo 11, 19, dice, se lo voy a leer, dice, cuando os reúnes como iglesia hay división, pero es necesario que pase esto para ver quién son aprobados. Entonces, hermano, siempre va a haber todas esas cosas en la iglesia, y no es excusa para salirnos de la iglesia, para dejarnos de congregar, para ya no ir a la iglesia, hermano. Eso no es una excusa, hermano. Tenemos que seguir para adelante, hermano, nosotros, hermano. Y fíjese, les voy a leer unos textos. Dice Juan 4:7, amanos unos a otros, Galatas, llevando las cargas unos a los otros, Romanos 12:15, y orar con los que lloran, Santiago 5:16, confesad vuestros pecados, Hebreos 3:13, exhortándonos unos a otros, Colosenses 3:13, soportados unos a otros, perdonándonos unos a otros. Ahora la pregunta es, hermana Victoria, de todos esos textos que acabo de leer, unos a otros, la pregunta es, ¿cómo hacemos para cumplir todo esto si no nos congregamos? No podemos, hermano, ahí está. Unos a otros es adentro del cuerpo, en la iglesia, hermano. Entonces tenemos que congregarnos, hermano. Es un mandato, no es una opción, no Pues si sí, usted quiere o no quiere. ¿Cómo voy a amar a mis hermanos si no los veo? Así es, hermano. Así es. Entonces, Y los que bueno, y otra cosa, ¿verdad? Ahorita hablando de eso que dices que muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque no hay amor. Ajá. ¿Verdad? Primero hay que ver que hay amor en nosotros. En nosotros. Ya si no hay amor en las demás personas, ese ya no es problema por eso suyo. dice la palabra, que la nosotros, paz dependa de ti. Sí, que la paz dependa de nosotros. De nosotros. Mi paz no depende de ella, sino de mí, hermanos. Sí. De mí debe de depender la paz, hermano. No de mi esposa, no del hermano, sino de mí. Y así, ellos no quieren paz, yo no puedo hacer nada por eso, hermano. Solo entonces nosotros tenemos que amar, hermanos. Ya si los demás no aman, pues eso ya no es problema de nosotros, hermano. Yo creo que ese sería un buen tema para el siguiente... Sí, amarnos. Para la siguiente Para meditación. Para la meditar, siguiente meditación, ¿verdad? Porque ese es un trabajo que tenemos que hacer personal. Y es lo más duro. Sí. Es lo más difícil para el cristiano, amar, hermanos. Amar. Es lo más difícil para el cristiano, amar, hermanos. Sí, es lo más difícil. Sí, así es. Y si usted me dice que no, entonces yo le pregunto, ¿por qué siempre anda con rencor con su hermano? ¿Por qué le entra la envidia con su hermano en veces? ¿Por qué le entran los celos contra su hermano? ¿Por qué no perdona a su hermano? Es difícil, hermano, amar uno al otro, hermano. Hay que trabajar en esa área. Y es lo que nosotros tenemos que trabajar en esa área. Entonces, sí, hermanos, aquí vamos a terminar en esta tarde, hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Amén. De esta tarde. Señor Jesús, te doy la gloria. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado, Señor, de poder meditar en esta palabra, de congregarnos, Señor, porque es muy importante que nosotros como ovejas, como miembros del cuerpo, nos unamos, hermanos, como unos a los otros, Señor, para que se manifieste este cuerpo, Señor Jesús, de usted, mi Señor. Bendíganos, Señor, en esta noche, y bendiga a todos los hermanos que nos hayan escuchado, Amén, Señor. Que esta palabra sea de edificación y que puedan meditar, Señor, en no dejarse de congregarse, Señor Jesucristo, porque usted nos advierte, Señor, que el día se está acercando, Señor. Amén, nos ponemos en sus manos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde.